Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. Muy bien, te extrañaba. Te juro que te extrañaba. Decía, ¿qué estará haciendo mi víbora de cascabel, mi anaconda, mi príncipe, mi reina, mi princesa también, ¿vale? ¿Qué estará haciendo mi rey? Porque tenemos dos grupos aquí en Géminis, ¿vale? Hay un grupo que le encanta que le digan víbora y hay otro grupo que le encanta que le digan rey o reina, ¿vale? La cual se respeta, cariño. Todos en el club, ¿vale? Pero a mí me encantó. Me encantó. Hay muchos mensajes que me encantan de Géminis, ¿vale? Pero las últimas que dicen, Richard, aquí tu víbora presente que bota fuego. Digo, uy, por Dios, es un dragón, prácticamente. He creado lo que es un dragón, cariño. Luego está lo que es la metamorfosis. Yo soy una princesa, una reina, creo que me dijo, pero cuando tocan mi moral, pues simplemente me convierto lo que es en una cascabel. Dije, ya está, están en metamorfosis, al final todos van a ser víboras, todos. Muy bien, cariño. Un besote y vamos a continuar. Richard, quiero la lectura ya. Muy bien. Vale, Géminis. Ya empezamos, Géminis. Recién estamos empezando y ya estás botando tu veneno. Tranquilízate, cariño. Ya va a llegar la lectura. Muy bien, con mucha fe. Vamos a ver. Noto mucha seguridad. Noto mucha seguridad, cariño. Noto que estás cambiando. Noto que tienes más fuerza también. No sé por qué siento que me dice Richard. ¿Sabe lo que pasa? Me he dado cuenta que no creo en el arrepentimiento de esta persona. O siento que esta persona de repente algo me oculta. Hay situaciones que me están dando señales. Tu intuición puede ser también. Pero te noto muy segura, te noto muy seguro. El otro punto también que te puedo decir, Richard, yo tengo fe, yo tengo confianza de que todo va a cambiar en mi vida. Te estoy diciendo esto y hay muchos ángeles que rodean. Hay muchos ángeles, no tan solo uno. Tú tienes más de una energía que te apoya, cariño. Sí, muchos ángeles con las alas abiertas, es lo que yo estoy visualizando. Hay una energía negra también, como que quiere de repente opacar el poder de los ángeles. Es como si estuvieran luchando con esa energía. Puede ser que a lo mejor de repente hay una persona que quiere dañarte, quiere que tú te sientas triste, mal, pero como no puede contigo, cariño, lo está haciendo con los demás. Pero veo que los ángeles están actuando. Veo que la energía buena está actuando para protegerte, para cuidarte, sí. Eso es lo que estoy viendo. Qué fuerte, cariño. Pero te noto con seguridad. Y esto es muy importante porque cuando vosotros tienen seguridad, las cosas cambian en tu entorno. Las cosas buenas empiezan a llegar a tu vida. La seguridad es muy importante, cariño. El autoestima es muy importante para que todo cambie a tu alrededor. Es muy importante y clave. Muy bien, vamos a ver. Y si no, piensa en la chancla y la chancla te va a dar seguridad. Ya verás, cariño, ya sea por las buenas o por las malas, pero te va a dar seguridad. De Richie, qué malo. Uy, la chancla tiene que estar aquí. La había puesto abajo, ¿vale? Lo siento, chancla, lo siento. Al costado de la placa ahí. Quiere tener poder también. Cuando lleguemos a 1.000.000, pues yo qué sé, me tendré que comprar una chancla y lo bañaré en oro, será, o al menos lo pintaré de dorado, también puede ser, ¿no? Cuando lleguemos a 1.000.000, les prometo, y me hacen recordar, ¿vale? Me hacen recordar, Richard, tú prometiste que cuando ibas a llegar al 1.000.000, ibas a poner una chancla dorada, pues ya está. Buscaré una chancla y lo pintaré de oro, porque también hay pintura de oro. Entonces haré eso. Ya saben, cariño, esa es la promesa del 1.000.000. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen el tarot Rider White. Ya me comenta, Richard, me encantaría ver la chancla dorada ahí. Me encantaría. Muy bien. Eso va a ser mejor que el premio de YouTube de repente. Muy bien, vamos a ver. Ya, Richard, te pasas. Ya sé, cariño, estoy un poco loco. Hay que reírnos de la vida. La carta del 3 de espadas
Tenemos también la carta del 9 de copas. Ahora veo tu desconfianza. Ahora veo tu desconfianza. Tú no crees en el cambio de una persona. No. Tú crees que a lo mejor esta persona está como queriendo lograr algo, ¿vale? Queriendo lograr algo, o a lo mejor me dice Richard, yo creo que esta persona se acerca a mí porque quiere comer, es esto, me quiere comer, quiere probar bocado, es así. Yo dejo huellas, Richard, yo dejo huellas y tarde o temprano mis víctimas vuelven otra vez a mí. Yo lo sé, cariño. Yo por eso que te puse alguna vez que eras una mantis religiosa. Es así, lo seduces, lo tienes ahí cerquita al costado. Una vez que ya has sido complacida y complacido, volteas el cuello en plan exorcista, lo arrancas la cabeza y te lo comes. Es esto. Por eso te dije alguna vez que eras como una mantis religiosa, la cual me encanta, cariño, me encanta. Pero yo veo que tú no tienes confianza en el cambio de esta persona, porque me sale la carta del 3 de espadas, la carta del 9 de copas y la carta del 5 de espadas. No son cartas buenas, ¿vale? Cuando están juntas no son muy buenas. Entonces me está diciendo esto. Sientes que este cucaracho solamente quiere estar contigo de repente para tener una noche loca, cariño. Y ahora yo te digo a ti, cariño, de vez en cuando hay que darse un gustito. Si tú quieres darte un gustito, ¿por qué no? De repente la persona que te quiere utilizar va a ser el utilizado o la utilizada, cariño. Pues tienes que ser un poco más zorro, un poco más zorra tienes que ser, cariño, ¿vale? Es esto, la carta de la muerte, ¿ves? No confías, no confías, no, no, no. Y me sale, mira, como que te hacen propuestas y todo, pero no. Yo creo que es una persona, la carta de la muerte y la carta de la luna, son cartas de desconfianza, cariño. Son cartas de desconfianza. No, Richard, no. Mi peor venganza va a ser Richard, que siempre que me quiera desear, no me va a poder obtener. Es esto, cariño, me dice Richard, es esto. Podrá tener de repente mi cuerpo, pero no mis sentimientos. ¡Uy, por Dios! Géminis, te noto radical y poética. Podrá tener mi cuerpo, pero no mis sentimientos. ¡Uy, por Dios! Géminis, te noto en plan víbora. Lo siento para las reinas y para los príncipes, pero te noto en plan víbora, cariño. Y me encanta. Richard, todo este tiempo he estado aguardando en silencio. He estado como una pantera en la oscuridad, ¿vale? Acechando mi presa. Pero yo no cojo cualquier presa. No, a mí me gustan grandes, gruesos, que me sacie todo, ¿vale? Quiero estar lleno, quiero estar llena. Yo te entiendo, cariño, yo te entiendo, ¿vale? Tú desahógate conmigo, yo soy tu psicólogo, te estoy escuchando todo, ¿vale? Te estoy diciendo todo lo que tú estás pensando y me lo vas a decir, ¿vale? Porque estoy canalizando. Aunque Richard, ¿estás loco? No, estoy canalizando, guapa, guapo. Sí, Richard, todo este tiempo he estado así, aguardando, esperando el momento de ver que esta cucaracha sufra. Y ahora eres testigo y testiga de todo esto, ¿vale? Ahora estás viendo que esta persona no es feliz de repente con esa persona que se fue. Ahora eres testigo y testiga también de que no le va bien lo que es en el trabajo, en los negocios. Necesita estar a tu lado, cariño. Así que la pantera ha triunfado. La víbora ha triunfado ahora. Siento que empiezas a renacer como el ave fénix. Yo solamente quería eso, Richard. Y ya ves, el tiempo me ha dado la razón. ¡Hoy por Dios! Yo no te quiero tener como enemigo, Géminis. No, prefiero tenerte como amigo. Te soy sincero, o amiga. Por eso que yo tengo un Hichter. Creo que es María del Mar, ¿no? Sí, ¿vale? Ay, esta mujer, a mí me pone a parir a veces, pero me encanta, yo le digo, me encanta cómo me pones a parir. Me encanta cómo me criticas, porque prefiero tenerte como amigo, como amiga que enemigo, ¿vale? Así que mis haters también, los amo, los amo. Cada vez que me critiquéis, yo voy a decir, me encanta, sigue criticando, cariño. Sí, si vosotros ven los comentarios, María del Mar creo que sí. María, 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 algo así, ¿vale? María del Mar. Ay, por Dios, María del Mar, te envío un besote con lengua. Va a decir, Richard, no me gusta tu lengua. Ya sé que me vas a criticar, cariño, ya lo sé. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿no será que eres masoquista? También lo soy. También lo soy. Me va el dolor. Ya está. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Ay, muchos estarán diciendo, ¿dónde parado en este tarot? En este youtuber que está muy loco, pero me encanta su locura. Yo sé que te encanta, cariño, si vosotros sois punteros también, porque yo sé que te encanta. Con vosotros bato récord lo que es en visualización, con Virgo también y Cáncer, ¿vale? Sí, Acuario también. La carta de 9 de espadas, uy, por Dios. La carta del Sol, la carta del 10 de copas,
¡Ay, ironías de la vida, cariño! Ahora eres prácticamente la libélula de tu historia. Eres, yo que sé, el dragón de la historia. Te noto que has triunfado, noto que vas a ganar, noto que vas a estar sonriendo de oreja a oreja. Es esto, cariño. Es como si tú me dijeras, Richard, mi peor venganza es que él o ella se queden con ese cucaracho. Es así, esa es mi peor venganza, porque puedo ver cómo sufre. Me ha liberado de una cepa, me ha liberado simplemente de un gusano o de una cucaracha, ¿vale? Y ahora yo veo que sufre. ¿Y sabes qué está pasando, cariño? Ese cucaracho, siento decir que a lo mejor me dice, Richard, ¿no puedes decir algo bonito? Pues estoy diciendo algo bonito, estoy diciendo de que tú vas a ser ganador y ganadora. Veo que esta persona ha tocado fondo, veo que esta persona, o a tu ex, o a la persona que a lo mejor de repente te ha hecho daño, puede ser que lo han sacado los cuernos, puede ser que se sienta juzgado, juzgada, porque la carta del 9 de espadas no es una carta muy buena, ¿vale? No, te soy sincero. Y esta persona yo siento que quiere recuperarte. Mira, porque tenemos aquí la carta del 10 de copas y la carta del sol. Necesita recuperarte a ti, necesita recuperar a sus hijos, necesita recuperar a su entorno también. Y me sale aquí la carta de los enamorados, la carta del 2 de copas y la carta del mundo. Es esto. O simplemente este cucaracho ha reaccionado, o esta cucaracha, o simplemente las lecciones de la vida lo han hecho recapacitar. Yo lo que estoy viendo también aquí, hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard, lo que pasa en estos momentos es que acabo de terminar con el gran amor de mi vida. He terminado porque me ha hecho sentir poca cosa, porque me ha insultado, me ha agredido inclusive, ¿vale? No permitas, cariño, que una persona te agreda físicamente ni psicológicamente, ¿vale? Cuando pasa esto, o aléjate o le pones una denuncia. No permitas esto, cariño. Así como yo te digo bromas, también yo te lo digo, no permitas esto. No, 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 no. Por ahí no, cariño, ¿vale? Entonces yo veo que esta persona ha tocado fondo. Muchos de ustedes van a hacer un viaje, o están haciendo un viaje, o en un viaje han conocido a una persona. Porque yo veo aquí placeres. Yo veo que esta persona sientes que es especial. Yo veo que esta persona continúa el contacto contigo o va a continuar el contacto contigo. Porque me cierras con la carta del mundo, que la comunicación continúa. O simplemente me dice, Richard, el gran amor de mi vida tuvo que irse por trabajo. Jamás nos expresamos, jamás pudimos decir lo que sentíamos el uno para el otro. También hay un punto para ustedes. Pero sin embargo veo que la comunicación continúa. Sí, la comunicación continúa. Siento un cáncer, Géminis. Mi querido Géminis, ¿sabes qué está pasando, Géminis? Que todo da vuelta. Todo da vuelta, cariño. Todo da vuelta. Nunca escupas al cielo, porque toda esa baba se te va a caer en la cara. Nunca escupas al cielo, cariño. Yo veo que hay una persona que en algún momento fue de guay, de orgulloso, de orgullosa. No te dio tu lugar, te hizo sentir muy mal. Hay una persona que inclusive te abandonó en el momento más difícil, de repente una enfermedad, de repente un problema muy fuerte, un problema muy chungo. Y veo que esta persona ahora vuelve, veo que esta persona ahora pide una oportunidad, que por favor tú lo escuches, que por favor vosotros al menos traten de rescatar la amistad. Pero veo de que tú, Géminis, me dices, Richard, no, lo siento mucho, pero no. No me apetece, no me da ganas, Richard. No, yo estoy bien solo, yo estoy bien sola. Yo quiero progresar, pero solo o sola. La cual yo te entiendo, cariño. La cual yo te respeto eso. Eso está diciendo de que tú tienes fuerza. Por eso te dije con el juego del cuenco tibetano, te lo dije. Yo estoy viendo seguridad en vosotros. Yo estoy sintiendo seguridad. Hay una lucha de ángeles, hay una lucha de energía y ellos están ganando, ellos están triunfando. Por eso que las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Has llevado mucho tiempo de dolor, de llanto, quizá de repente por el desprecio de una persona, porque esta persona no te dio tu valor, pero ves que hay un cambio, está sucediendo el cambio. Géminis, siento un Virgo, a lo mejor le he mencionado sin querer, ¿vale? Cuando yo mencione signos sin querer, es porque esa persona está lidiando contigo. Y he sentido un Virgo, a lo mejor le he mencionado, un Capricornio también, un Acuario. Muy bien, vamos a continuar. Ay, por Dios, cariño, me encanta porque te noto yo que sé, en plan revolucionario, siento de que todo marcha bien para ti. Te voy a dar lo que es signo. Vamos a ver signos para vosotros, mi querido Géminis.
Vamos a ver, vamos a ver. Me dice, ¿ves? Mira lo que me sale. Es un Virgo. Me sale un Virgo, me sale lo que es un Piscis, me sale lo que es un Leo, un Tauro, un Escorpio y en la base tengo lo que es un Aries. Muy bien, vamos a continuar, cariño, que la lectura está candente en estos momentos. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros en economía. Luego voy a sacar más mensajes, ¿vale? Vamos a ver en economía. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía para vosotros. Tenemos la carta de la emperatriz, la carta del mundo, la carta de la muerte y tenemos la carta de la sacerdotisa. Negocios familiares. Me dicen también de que te tienes que reinventar. Me dice también de que tienes que empezar a creer en ti. No te me desmoralices si no tienes trabajo en estos momentos, pero nos hablan de reinventarse. Vas a tener el apoyo de repente de una persona que tiene un cargo importante o una persona mayor también. El otro punto también, negocios familiares, reinvéntate, ¿vale, cariño? Si en este momento me dice Richard, nadie me contrata, nadie siempre me rechazan, pues reinvéntate. Yo qué sé, prepara manzana con dulce, hazte un cevichito en casa, prepara comida o manualidades o algo por el estilo, o empieza a ofrecer tu servicio de limpieza o algo. Es necesario que te reinventes ahora porque luego las cosas van a venir de una manera más positiva, ¿vale? Todo trabajo es digno, corazón. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Ay, mi querido Géminis. Richard, hoy no hay canción. Hay una canción, ¿vale? Hay una canción, pero no me lo sé. Como siempre, Richard, como siempre. Nunca te lo sabes. Muy bien, vamos a ver. La letra J, la letra H, la letra N, la letra G, todo el abecedario. La letra V, la letra G, 2 veces. Y la letra B. Perdonen si se escucha un sonidito. Yo no sé que están haciendo obras por aquí, ¿vale? Pero que esto no interrumpa. Si no se escucha mejor, porque yo a veces lo edito, cambio, busco de sacar los sonidos malos. Muy bien, vamos a ver. Vale, la canción. Vale, la canción es esta, ¿vale? No, mejor te lo digo después. Va a ser de una manera sorpresa para vosotros. Ya lo conoces, ya lo conoces. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Géminis. La carta del 7 de bastos, la carta del 2 de copas, la carta de la fuerza y tenemos la carta del 2 de oros. Cariño, hay una persona que está pensando en ti. Hay una persona que quiere tener contacto contigo. Se da cuenta de que tú eres especial, de que el amor es no mutuo, sino de que esta persona te ama. Esta persona, yo que sé, ha reaccionado. Yo veo que esta persona está siendo muy detallista si ya está en tu vida, ¿vale? Y tú lo notas, cariño. Está siendo muy detallista, está por ti, pregunta por ti, o a lo mejor de repente te ha escrito, hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y tú lo que has enviado de repente en plan Imoquinoco, una víbora, la has puesto ahí. Haz esto, cariño, hazlo por mí. Cuando te escriba este cucaracho, envíale una víbora. Ya está, se va a quedar a cuadro. Se va a quedar a cuadro. Decir, ¿por qué me envías como sticker o como Imoquinoco? ¿Vale? No lo pronuncio bien, da igual. ¿Por qué me envías una víbora? Ay, me confundí. Yo pensaba que estaba hablando con mi terapeuta. Qué malo que soy. Muy bien, la música. La música es así, ¿vale? Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y creí que era bella. Y todos me miran, porque ahora eres la reina, cariño. Ahora eres el rey. Es esto. Ya te veo, Géminis. Richard, me has recargado de energías. Ahora me voy a poner el mejor tacón que tenga ahí. Ten cuidado los riñones, porque luego duele. Ten cuidado de los riñones, ¿vale? Richard, me voy a poner el pantalón más apretado que tenga. Los varones, los caballeros. Cariño, también ten cuidado con las cosas apretadas, porque tanto estar apretando, luego te duelen. Te duelen. Y hablo de 2, luego te duelen. Ya sabes lo que te estoy hablando, ¿vale? Te lo digo por experiencia. Yo también en su momento he usado pantalones muy apretados y luego, cariño, eso me dolía, ¿vale? No voy a entrar en detalles, ¿vale? No voy a entrar... Y me solté el cabello, me puse tacones, me vestí de reina.
Y mire que era bella y todos me miran, me miran, me miran. Esa es la música, cariño. Esa es la música. Si eres hombre, también báilalo y cántalo. Al fin y al cabo, tú sabes lo que te gusta. Tú sabes lo que eres. Una canción no te va a hacer cambiar, cariño. Va a decir, Richard, eso solamente es para las mujeres. Ay, de verdad, esa mente tan cerrada, Géminis, por Dios. Evoluciona ya, cariño, evoluciona. Tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que te gusta y una canción no tiene por qué afectar tu hombría. Muy bien, ya está. Vamos a continuar, porque ya los veo ya los veo. Muy bien. Y me solté el cabello, me puse tacones, me vestí de reina. Ay, por Dios, estoy un poco loco. Y todos me miran, me miran, me miran. Muy bien. Ya te veo, Géminis. Ya te veo. Ahora que ya nos han soltado, porque antes todo estaba restringido, yo qué sé, si ponen en la discoteca, de repente algún DJ me está mirando, si ponen en la discoteca esa música, lo bailas. A nombre de Tarot, las cartas no mienten. Y sacas la lengua. Soy una víbora, di. Qué malo, estoy loco. Muy bien, vamos a ver las características, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Yo veo seguridad en ti, Géminis. Yo veo seguridad en ti y esto es muy importante. Vamos a ver las características para vosotros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos. Veo que esta persona de repente tiene su propio negocio, su propia empresa, o puede tener de repente ya una historia o una familia, pero sin embargo sigue pensando en ti. Muchos de ellos de repente viven en un lugar que hay mucho bosque, hay muchos árboles, o simplemente de repente trabaja algo relacionado con la agricultura también, la agronomía o la agroindustria. Vamos a continuar. Es una persona muy atractiva, ¿vale? Por otra parte, muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. Puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos también. Siento que es una persona muy alegre. De repente tú has conocido a esta persona en una reunión o en una fiesta. Veo mucho fuego. Quizás de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con los restaurantes, discotecas, bares, también de repente lo que es en la parte del turismo también. Siento que esta persona cada vez que se encuentra contigo es muy alegre, es muy feliz. Me vuelve a decir, muchos de vosotros van a conocer a una persona o han conocido a una persona en una reunión, en una fiesta, nos están diciendo. Porque tenemos la carta del 6 de bastos, cariño. O simplemente la persona de tu interés le gusta de repente el canto, el karaoke, o puede ser un actor, puede ser una actriz, o puede ser un cantante. Si es una persona famosa, recomiéndalo a mi canal, que lo recomiende en todas sus redes sociales, cariño. Así aumentamos más. Recuerda que llegado el millón, voy a pintar la chancla de dorado o lo voy a cubrir de oro, da igual, no me alcanza para cubrirlo de oro, pero lo voy a pintar de dorado, ¿vale? Y eso va a ser como un trofeo, cariño, va a estar al costadito de la placa, al costadito. Muy bien, te enseño las cartas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Recuerda que tú tienes seguridad, recuerda que tú eres especial y nada ni nadie va a poder opacar lo que es tu brillo. Eres especial, mi querido Géminis, y tienes que creértelo, ¿vale? Besitos, con lengua. Besitos, cariño. Hasta la vista. Te quiero.